La Universidad Estatal de Bolívar, el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, la carrera de Comunicación y la Defensoría del Pueblo presentan los podcasts académicos, un espacio de información y conocimiento ciudadano. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Podcast Académicos, un proyecto de vinculación de la Universidad Estatal de Bolívar, del Vicerrectorado de Investigación y Vinculación de los estudiantes de la carrera de Comunicación séptimo semestre, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, capítulo Bolívar. En este programa tiene como objetivo difundir las acciones y servicios legales que brinda la Defensoría del Pueblo a la ciudadanía a través de este programa informativo. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia de un invitado muy especial, el doctor César Córdoba, defensor del pueblo de Ecuador. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de Justicia de la República. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este segmento de podcast académicos de la Universidad Estatal de Bolívar. Un gusto saludarle. Gracias, Joana. Muy gentil por la invitación y por poder ser parte en estos momentos de una de las universidades más prestigiosas del país, la Universidad Estatal. Un saludo cordial a todos sus alumnos, en especial a su rector. Un abrazo a la distancia. Bueno, doctor, muchas gracias. Y para empezar, empezamos con la primera pregunta. De acuerdo a las facultades constitucionales, ¿cuál es la función principal de la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo tiene algo que es trascendente, la tutela, protección de los derechos humanos y de la naturaleza. Pero a esto le añadimos un ingrediente adicional que es la prevención. Hoy en día estamos enfocados en la prevención como Defensoría del Pueblo, no sin antes, obviamente, olvidarnos que la atención a nuestros casos que vienen cometiéndose o que se han ido presentando a la casuística, estamos trabajando sobre ello de una manera incansable a través de las 24 delegaciones que cuenta la Defensoría del Pueblo. Ese es nuestro principal rol, esa tutela y promoción. Otra pregunta que nos hacemos es ¿cómo promueve la Defensoría del Pueblo los derechos de los ecuatorianos y cuáles son esos ejes de acción y protección? Dentro de la promoción y tutela de los derechos humanos, nosotros trabajamos, como le indicaba, en las 24 defensorías. Por ejemplo, si se trata de medicina, el abastecimiento de medicina, llevamos y vamos a través de las delegaciones a los diferentes nosocomios, a los diferentes centros de salud, a fin de verificar que in situ exista por lo menos el cuadro básico de medicinas y poder llegar así la atención debida a los habitantes, a la población. Si vamos al tema de hoy día, que es un día importantísimo, la violencia en contra de la mujer. ¿Qué es lo que hacemos? Capacitación a través de los distintos estamentos, capacitación a la Policía Nacional, capacitación a las Fuerzas Armadas, etcétera, a toda la población en general en cuanto a los derechos de las mujeres se refiere. Y estamos en esa tutela en diferentes juicios que se lleven en todo el sistema judicial del Ecuador. Si vamos al tema de niñez y adolescencia, nosotros vemos y con profunda preocupación un tema que ha resultado bastante cuestionado a nivel nacional. Por ejemplo, que 52,000 niños han sido abusados sexualmente desde el 2018 hasta el 2023 a junio, de acuerdo a estadística. Entonces, ¿qué es lo que la Defensoría hace? Traza ejes de trabajo junto con las otras instituciones del Estado a fin de que juntos, no solo la Defensoría, sino todas las instituciones del Estado que tengan que ver con la tutela de la niñez y adolescencia puedan trabajar. Llámese Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, los Consejos Nacionales de Igualdades, etcétera, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Educación, Ministerio de Deporte. Todos estos ejes llevan a un solo objetivo común, la tutela. Entonces, si vamos a los otros mecanismos, que es naturaleza, adultos mayores, etcétera, en cada área nosotros tenemos nuestra especificidad y trabajamos conjuntamente con las organizaciones, no solo estatales, no solo de gobierno, sino con organizaciones de la sociedad civil a fin de poder llevar a un objetivo.
combatir y erradicar a aquello que nos está afectando en el día a día, a aquello que está afectando a nuestros ciudadanos, a nuestra niñez. Es por eso que estamos como eje trascendente en esta de unir a la población con los otros estamentos. Y a nivel nacional, ¿cómo están organizados en las provincias ecuatorianas para brindar este acompañamiento que realizan los funcionarios de la Defensoría? Tenemos 24 delegaciones en todas las provincias, llámese en región costa, sierra, oriente e insular Galápagos. A través de ellos hay delegados y especialistas en cada área. Entonces, todos ellos tutelamos derechos y a través de nuestra gente lo hacemos y llegamos a todo el territorio nacional, incluyendo las áreas más difíciles de acceder. Ahí está la Defensoría, pues tiene que brindarse esa atención en favor de los derechos humanos y de la naturaleza, que es lo más importante hoy en día que estamos combatiendo en Ecuador, dado de que nos vemos afectados no solo en la región andina, en la región costa, insular, en el oriente ecuatoriano, y vemos reflejado en el cambio climático que tenemos. Entonces es por eso que conjuntamente estas 24 delegaciones, y a ellos se suma toda una organización internacional como es la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, luchamos juntos por combatir no solo el cambio climático, sino en todas estas áreas que le he venido detallando. Doctor, ahora nos gustaría que nos enumere los principales logros que ha tenido la Defensoría durante el presente periodo. Bueno, hay muchos logros que los funcionarios, juntamente con los funcionarios de la Defensoría, hemos tenido y que resaltar. Por ejemplo, nosotros somos el ente rector del Portal Nacional de Transparencia. Una de las luchas más fuertes que puede llevar Ecuador es de que las instituciones luchen contra la corrupción. Nosotros lideramos la transparencia que debe existir en todas las instituciones públicas y privadas que manejen fondos públicos, la transparencia en todo su accionar. Esto ha sido duro, muy fuerte, más de un año, no solo en la creación de un cuerpo legal, como lo hizo a través de la Asamblea Nacional, del reglamento que lo publicó el presidente actual, y manuales, metodologías de aplicación. Todo ello con cooperación del gobierno alemán a través de un cooperante que es GIZ, hemos venido desarrollando. No quiero dejar pasar, por ejemplo, cooperantes de la sociedad civil como Adalat, como FCD, como Fundapi, que son aquellos que vienen realizando una lucha continua en la transparencia. Este es quizás uno de los logros que toda la ciudadanía está esperando, porque el acceso a la información pública, la transparencia que debe existir en toda institución pública, será uno de los ejes trascendentes para la lucha contra la corrupción. Pero ese no deja de ser uno de los elementos de la Defensoría. Aquí la lucha, por ejemplo, en favor de los derechos humanos de las personas que han sido víctimas. Recordemos recién los casos más sonados en cuanto se refiere a situación, cuarteles militares, cuartel de policía, casos que conmocionaron al Ecuador, caso que conmocionó a las fuerzas de seguridad, y eso hizo de que la Defensoría actúe desde el primer día hasta el día de hoy. Casos fuertes como el ataque a la naturaleza a través de las minerías ilegales que se encuentran en casi todo el territorio nacional, ha sido también una de las profundas preocupaciones. La contaminación de los ríos con mercurio, la contaminación de las áreas verdes, todo es muy significativo, tanto para la Defensoría, sobre todo para quienes hacemos la Defensoría. Es una lucha día a día, llevar las ordenanzas, proyectos de ordenanzas municipales a distintos GAT locales en favor de adultos mayores, niñez, adolescencia, temas de desaparecidos, hace de que el trabajo sea amplio. Es de entre lo que le puedo enumerar, el pago a aquellas personas que han sido alguna vez, han tenido por el Estado reparaciones integrales. Nosotros hemos venido dando
hemos venido acompañando a todos ellos y se ha logrado este año que se realice un buen número de pagos en reparación que el Estado debe en favor de aquellas personas que alguna vez fueron vulnerados sus derechos, etcétera. Son amplios temas trascendentes. Solo singularizar unos pocos estaría menoscabando la importancia de la otra temática que lleva adelante la Defensoría. Doctor, ¿cómo se articulan ahora las acciones con otras instituciones del país para que se cumpla la tarea principal de la Defensoría del Pueblo? La articulación es algo trascendente para nosotros. Hoy en día tenemos una misión y tenemos un proyecto que lo estamos sacando adelante, se llama Ciudad de Derechos y de la Naturaleza. Este programa es el vínculo directo de la Defensoría con los GAT locales, los GAT provinciales, donde lo que se vive en cada lugar, en cada ciudad del Ecuador es muy particular. No es lo mismo Huaquillas que Tulcán, no es lo mismo Macará, no es lo mismo el puerto Guayaquil, no es lo mismo Manta. Todas tienen su propia cosmovisión, su propia particularidad, y es por eso que nosotros tengamos que enfrentar todo lo que en el ámbito de derechos humanos tengamos en favor de estos ciudadanos, aplicando en cada sector lo que debe aplicarse, la legislación siendo operativa para cada sector, porque no va a ser una legislación similar la de Guayaquil que la de Tulcán. Son legislaciones que si bien tiene los mismos principios, pero la propia cosmovisión de cada ciudad tendrá un elemento nuevo que decir. Entonces articulamos con los GAD, articulamos con el Ministerio del Interior, con Cancillería, articulamos con el CENESID, articulamos con todas las instituciones del Estado en favor de que los ciudadanos o las instituciones brinden a los ciudadanos el servicio que la Constitución le dice, con calidez y eficiencia. Es lo más importante que llegue esos servicios a la ciudadanía. Por ejemplo, lo de CENEL. Hoy en día tenemos apagones de luz. Nos tenemos que articular inmediatamente con CENEL a fin de que aquellos que tienen planillas excesivas, CENEL pueda responder ante ello, o si a usted cuando regresa la energía eléctrica se le funde algún aparato eléctrico en su casa, usted a través de la Defensoría puede realizar los reclamos pertinentes con CENEL y nos sentamos en mesas de diálogo, que es muy importante en favor de la ciudadanía, y pueda la ciudadanía recuperar su aparato, pueda ser subsanado su aparato eléctrico, o sus planillas, si han sido cobradas en exceso, también puedan ellos recibir de parte de CENEL notas de crédito y subsanar esta problemática. Entonces, el mundo de acción de la Defensoría respecto a las instituciones del Estado, no solo de gobierno, porque aquí entra, por ejemplo, los jueces de garantías penitenciarias en favor justamente de aquellos que se encuentran con reclusión, de garantías que puedan recibir, forman parte de la función judicial. Entonces tenemos que recurrir a ellos en estos casos, y así en todo el ámbito estatal. Doctor, muchas gracias. Hasta aquí llegamos con nuestro primer bloque informativo. Le invito a observar los videos realizados por la Defensoría del Pueblo y ya regresamos con nuestro segundo segmento de podcast. Discriminación y xenofobia. La experiencia de la movilidad humana en Ecuador. Una contribución para fortalecer la política de inclusión en el país. Este es un documento elaborado por la Dirección Nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. Un trabajo que se sustenta en estándares nacionales e internacionales sobre el derecho a migrar sin discriminación. Aquí se visibiliza los discursos y prácticas encubiertas de discriminación y violencia que enfrentan las personas migrantes en el Ecuador, especialmente la población venezolana. Una de las prácticas identificadas en el informe se refiere a la narrativa comunicacional negativa en torno a las personas en situación de movilidad humana que busca, en la mayoría de los casos, criminalizar la migración asociándola con la delincuencia e inseguridad.
Esta investigación también analiza los datos de distintas instituciones del Estado y de organizaciones no gubernamentales relacionadas a denuncias por actos de odio y discriminación, riesgos psicosociales en estudiantes de nacionalidad venezolana y casos vinculados a acoso escolar y violencia física y psicológica. Asimismo, recoge el número de denuncias laborales y las personas atendidas por delitos de discriminación y actos de odio. La Institución Nacional de Derechos Humanos pone su mirada en la erradicación de actos xenófobos, en fortalecer los mecanismos de protección y el acceso equitativo a la regularización migratoria e impulsa políticas públicas que protejan a las personas migrantes, especialmente a los grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Ya estamos de regreso con nuestro segundo segmento de podcast académico, proyecto de vinculación de la Universidad Estatal de Bolívar, del Vicerrectorado de Investigación y Vinculación de los estudiantes de la carrera de Comunicación séptimo semestre en coordinación con la Defensoría del Pueblo. Continuamos. Doctor, ¿de qué manera los ciudadanos pueden acceder a los servicios y asesoría que brinda la Defensoría del Pueblo? ¿Han sido modernizados o cuál es el camino que deben seguir un ciudadano para recibir este acompañamiento? Tratamos en el día a día modernizar nuestros sistemas informáticos. Para ello estamos próximos a realizar un convenio, si así llega a feliz término, con el Consejo de la Judicatura, a fin de obtener un sistema más práctico para el usuario. Pero hoy en día, sin lugar a dudas, la ciudadanía puede contactarse con nosotros a través de nuestras delegaciones, los teléfonos que tenemos, o en línea puede presentar sus denuncias. Esto hace y brinda la facilidad a todos los habitantes a fin de que puedan hacerlo presencial o a través de sistemas electrónicos. Sí, doctor, y como mencionábamos hace un momento acerca de los derechos de la naturaleza, ¿qué acciones se han implementado como gestión general, por ejemplo, en los últimos temas de incendios forestales, que es un atentado contra la flora y fauna del país? Recordemos quién ejecuta una política pública. Quien ejecuta son el gobierno nacional a través de las instituciones que tiene. En este caso, en cuanto a incendios se refiere, es el Cuerpo de Bomberos junto con los distintos estamentos, Defensa, Secretaría de Riesgos, en fin. Estos son los estamentos que se ocupan en cuanto se refiere a apagar los incendios. Pero desde la Defensoría a nosotros lo que sí nos preocupa es el por qué está ocurriendo esto. Y esto nosotros vemos en cambio climático. Esta sequía prolongada que hemos vivido y que la estamos viviendo es algo que ha afectado no solo al territorio nacional. Por ejemplo, Paraguay lleva 6 años de sequía, 6 años en sequía, y los caudales del río Paraguay van disminuyendo ostensiblemente y ellos también están padeciendo cortes de luz. Así, hasta mes atrás, Colombia, Perú soportaban una sequía muy intensa. Hoy vemos que están en cambio desbordados, hoy día están con inundaciones. Esto se produce por un cambio climático y es por eso que la Defensoría, junto con los otros países, promovemos, por ejemplo, uno de los casos, lanzar la alerta mundial por la deforestación del Amazonas. Tuvimos una reunión en el puerto Leticia, todos aquellos que somos y tenemos el Amazonas como territorio, está Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, los principales, ¿no? También tiene algo que ver Surinam y tiene Venezuela, tiene que ver mucho con el Amazonas, pero nos reunimos por esta deforestación. ¿Cómo vamos a hacer? Hoy día estamos lanzando una alerta sobre la deforestación del Yasuní, la deforestación de Esmeraldas, la contaminación de los ríos. Todo esto hace de que nosotros tengamos estas prolongadas sequías y es ahí donde nosotros damos esta colaboración, porque en cuanto se refiere a los incendios,
ya es cuestión del Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría General de Riesgos, pero eso sí, no deja de ser una preocupación a aquellas personas que han quedado o fueron afectadas en sus terrenos, en sus fincas, que son la fuente y provisión de su sustento día a día. Pero de todas maneras, desde la Defensoría sí hacemos un llamado para que podamos coadyuvar junto con la sociedad en auxilio de estas personas que han perdido producto de los incendios. Así es, doctor. Y otro tema también que tenemos de gran importancia es acerca del activismo. ¿Cuál es la importancia que la ciudadanía participe dentro de estos días de activismo que se organiza en todo el país, previos al 10 de diciembre que se conmemora el Día de los Derechos Humanos? ¿Qué decirles a los ecuatorianos sobre esta actividad? Estos 15 días de activismo son trascendentales para quienes hacemos defensa de derechos humanos y de la naturaleza. Nos recuerda siempre nuestras, por ejemplo, el día de hoy, la conmemoración de la lucha contra la violencia de la mujer, contra la violencia basada en género, pero en el día a día la Defensoría es para nosotros, todos los días hacemos este recorderis, recordar todo esto los 365 días del año. Hoy en día sí, vamos a recordar la violencia contra la mujer, pero es un día para todos, para recordar esto, pero para la Defensoría son todos los 365 días del año. Igual en todas las fechas que se vienen hasta el 10 de diciembre, que es la fecha en el que todas las instituciones de derechos humanos conmemoramos a nivel mundial. Y otra pregunta que tenemos también es, en el caso de nosotros como periodistas y comunicadores o ciudadanos que realizan actividades de opinión pública para el ejercicio pleno de nuestra profesión, ¿la Defensoría ha articulado acciones a fin de garantizar la libertad de expresión en el país? Definitivamente. El año pasado quisimos nosotros recordar a aquellos periodistas que han pagado con su vida el ejercicio profesional. Y recordar, nos faltan 3, recordar a periodistas como Fausto Valdivieso, recordar a periodistas que han partido producto de crímenes, ha hecho que la Defensoría haga una conmemoración que fue el año pasado a aquellos periodistas que en el ejercicio de su profesión, por que llevar la comunicación en el día a día a la ciudadanía, hayan ofrendado su vida. ¿Cómo no recordar aquello y hacer, por ejemplo, en el caso de Somos 3, hemos actuado fuertemente a nivel de justicia y hemos obtenido los resultados que hemos esperado en favorecer para que se esclarezca la verdad de los hechos de aquellos 3 periodistas de Diario El Comercio. En fin, queremos resaltar, y siempre lo venimos resaltando, la actividad noble que se tiene en que llevar la información a la ciudadanía es algo importante. Todos los días estamos pendientes de esta información que nos llegue. Sin ellos no hubiéramos podido descubrir diferentes actos de corrupción que se vienen o se han venido y se vienen dando en el Ecuador. No hubiéramos descubierto sin un Fernando Villavicencio, no hubiéramos descubierto todo esto que estamos atravesando. Es por eso que nosotros resaltamos en el trabajo y coordinamos con las instituciones del Estado cuando así los periodistas nos han solicitado la ayuda de la Defensoría en visibilizar sus casos y sobre todo pedir a los estamentos correspondientes, como es el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, que velar por la familia no solo del periodista, sino de su familia, porque generalmente se involucra de la manera más desleal a la familia en estos hechos, y esto hace de que nosotros hayamos resaltado el año anterior al periodista. Una vez más, doctor Córdoba, le agradecemos por acompañarnos en este segundo segmento. Le invito una vez más a observar los videos realizados por la Defensoría del Pueblo y ya regresamos con nuestro tercer y último segmento. Gracias. Estado situacional del derecho a la salud, desde el enfoque de la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Este es un trabajo del Mecanismo de Protección de Personas Usuarias y Consumidoras de la Defensoría del Pueblo, en el que se realiza un análisis situacional del derecho a la salud en el Ecuador en los años 2023 y 2024. El documento identifica los factores sociales, políticos, económicos, legales y administrativos que contribuyen a que el derecho a la salud no sea garantizado de manera adecuada, afectando principios como universalidad, gratuidad, no discriminación, calidad, accesibilidad, entre otros. Este estudio macrosocial, desarrollado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, contiene los antecedentes de la crisis en el ámbito de salud y las acciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo, el marco normativo nacional e internacional desde el enfoque de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, los hallazgos de las visitas de las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo a distintos establecimientos de salud a escala nacional, así como información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública. Y finalmente, conclusiones finales que sintetizan los desafíos del derecho a la salud en el país. La Defensoría del Pueblo de Ecuador en esta investigación destaca la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la salud y de promover políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos, respetando así lo establecido en la Constitución. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Ya estamos de regreso con nuestro tercer y último segmento de podcast informativos. Y en este último bloque, doctor, ¿qué podríamos decirle a los ecuatorianos sobre la importancia de que exista una Defensoría del Pueblo y que también confíen en el trabajo delicado que cumplen los funcionarios institucionales? Siempre he dicho que la Defensoría del Pueblo muchas veces se invisibiliza, pero la Defensoría del Pueblo está atrás y en pos de los derechos humanos y de la naturaleza, sea de donde venga y cualquiera. Muchas veces somos incomprendidos, porque cuando tratamos de los derechos humanos, por ejemplo, de personas privadas de la libertad, la mayoría de la población dice ellos no tienen derechos humanos. Sí lo tienen, así como también lo tienen aquellas personas que hemos sido violentadas por esas personas, que hemos sido asaltadas. En muchos casos nuestros familiares han muerto en manos de delincuentes. Por eso es que ellos están en los centros de rehabilitación pagando una pena. Entonces ahí se viene el trabajo y se invisibiliza ese trabajo. Pero hay otros casos como la lucha contra la corrupción, como la lucha por los derechos de la naturaleza, la lucha por distintos de los casos más emblemáticos que han sucedido, como le indicaba, en los cuarteles, el caso Gabela, que han sido casos emblemáticos para la Defensoría, hemos podido sacar adelante, y aquella persona que ha recibido todos estos, este apoyo de la Defensoría, nos ha dicho gracias, y eso es lo que a nosotros nos llena y nos satisface. Entrar a las comunidades tanto en la sierra, en el oriente ecuatoriano, ir a estas comunidades en defensa de los derechos de la naturaleza, hace que nosotros visibilicemos nuestro trabajo. Es por eso que cada día las personas de CENEL que han recibido el apoyo de la Defensoría, que han logrado recuperar sus valores, que han logrado recuperar sus bienes que han sido quemados, agradecen a la Defensoría y confían en ella porque han obtenido el resultado que ellos esperaban. Ni más ni menos, obtener el resultado que se le devuelva a su aparato, sus derechos, se sienten ellos que han recuperado ese derecho humano que lo perdieron, han recuperado su vida, han recuperado la autoestima por ellos, y eso hace que nuestro trabajo sea cada vez más satisfactorio en favor de una ciudadanía. Y ellos son los que confían, y ellos son nuestra principal propaganda. Y nosotros usted ve, no salimos en televisión, no tenemos pautas, el presupuesto no nos da, pero sin embargo, gracias a la visibilización como ustedes, nosotros podemos salir y ofertar todo lo que estamos haciendo en Bolívar, en las naves, en Bolívar a través de nuestros delegados, en función de derechos de la naturaleza y derechos humanos. Y así nos vamos enfrentando en cada región a múltiples vulneraciones que puedan suceder, pero lo venimos haciendo y lo venimos trabajando siempre en comunidad. No lo hacemos solos.
lo hacemos en comunidad y con el apoyo de otras instituciones, tanto públicas como de la sociedad civil. Y antes de despedirnos, doctor, ¿algún mensaje para los jóvenes de la Universidad Estatal de Bolívar y a través de ellos también a la población juvenil de Ecuador para que se empoderen de estos espacios de defensa colectiva y ciudadana? Cada vez que nosotros lanzamos educación en derechos, es importante que los jóvenes, la ciudadanía, se empapen de sus derechos. Cuando un joven conoce cuáles son sus derechos, él puede protestar y alzar la voz con solvencia y decir, estos son mis derechos y yo por estos lucho, por estos combato, y únanse con la Defensoría para luchar por esos derechos. La juventud que no tiene voz o pierde la voz, no es juventud. Así que la juventud siempre tiene que ser combativa y es aquí en la universidad donde se nos forja esa combatividad que nosotros esperamos que tenga esta juventud por y para sus derechos, no solo de ellos, de todos sus congéneres, porque hay veces que los amigos defienden nuestro derecho. Y eso se ha pasado en múltiples ocasiones. La familia, los vecinos defienden nuestros derechos. ¿Por qué yo no defender los derechos de mi vecino, de los jóvenes, de la universidad, etcétera? Juntos como sociedad podemos construir, pero para eso necesitamos aprender en derechos. Ha sido un gusto compartir con Joana, usted, gracias. doctor. Muchas gracias por acompañarnos en este enriquecedor diálogo y dejarnos sus vastos conocimientos. Gracias. Hoy Joana. hemos tenido el acompañamiento del doctor César Córdoba, Defensor Nacional. No dejen de seguirnos a través de nuestras páginas digitales, UEB y Defensoría del Pueblo. Hasta la próxima. La Universidad Estatal de Bolívar y la Delegación de la Defensoría del Pueblo Bolívar presentaron Podcast Académico.